Bueno, un placer poder compartir nuevamente con ustedes una semana más después de una semana de descanso, donde en la primera fase de esta serie estuvimos hablando acerca del propósito, estuvimos hablando acerca de lo que es nuestra identidad, acerca del llamado que tenemos, de lo que Dios espera de nosotros, de quiénes somos como hijos. Y una vez que tenemos pues revelada esa identidad, es que podemos comenzar a trabajar en función de lo que Dios tiene para nosotros. Y bueno, quien les habla, la pastora Andreina Reyes. Hoy quiero compartir con ustedes, o comenzar a compartir, creo que vamos a tener unas 3 clases, van a ser más prácticas a partir de la semana que viene, las otras 2 clases, 2 o 3 clases, vamos a ver cómo nos va con el tiempo. Puede ser que se conviertan en 4 o 3 clases esta serie como tal. Entonces, hoy quiero reforzar un poquito de lo que habíamos hablado, pero sí quiero que tengas cuaderno o tengas unas hojitas, preferiblemente una agenda, un cuaderno, donde puedas llevar nota, porque en la serie pasada o en la parte anterior estuvimos viendo con el pastor, con la hermana Vilma, que tuvieron el placer de compartirnos parte de las enseñanzas acerca de nuestra identidad, acerca de mucha teoría, de la visión, de la misión. Pero esta vez, todo eso que aprendimos en la serie anterior, tenemos que llevarlo a la práctica, porque si estamos hablando acerca del propósito, la intención es que todos, los que tal vez algunos no sepan todavía cuál es su propósito, puedan descubrirlo, puedan diseñarlo y puedan armarlo para ponerlo en ejecución, que es el propósito principal de estas actividades que estamos dando como entrenamiento para ustedes. Entonces, hoy quiero hablarte acerca de lo que es descubriendo mi diseño. Si recordamos un poquito, nos vamos hacia atrás, podemos recordar o de las enseñanzas que recibimos acerca de esa identidad para la cual fuimos diseñados. O sea, Dios nos creó con una huella, Dios nos creó con una forma, Él mismo se tomó el tiempo de diseñarnos a cada uno de nosotros con un carácter, con una forma de ser, con talentos, y nos entregó dones que son diversos, que son diferentes para todos. Entonces, una vez que Dios nos entrega esto, nosotros debemos descubrir, entender que todos somos diferentes y que cada uno de nosotros tenemos piezas claves que contribuyen al trabajo en el cuerpo de Cristo, en el reino de Dios. Entonces, lo primero que quiero compartir contigo es una palabra que está en el libro de Ezequiel. Fíjate que esta palabra nos enseña cómo Dios puede mostrar sus planes, cómo Dios muestra su diseño para los hijos, para sus hijos, para los que fueron escogidos. Y ese diseño parte de algo principal. Vamos a leer esta palabra. Dice: tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa, y avergüéncense de sus pecados, y midan el diseño de ella. El verso 11 dice: y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas, sus entradas, y todas sus formas, y todas sus descripciones, y todas sus configuraciones, y todas sus leyes, y descríbelo delante de sus ojos, para que guarden toda su forma y todas sus reglas, y las pongan por obra. Así lo dice el libro de Ezequiel, capítulo 43, verso 10 y verso 11. Si hacemos énfasis en el verso 10, podemos ver que la dirección que Dios da en primer lugar es que debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Eso fue parte de lo que ya vimos. Si nosotros, para poder nosotros descubrir el diseño, para que Dios pueda mostrarnos, para que Dios pueda enseñarnos, el paso principal es el arrepentimiento. Es el nuevo nacimiento, donde nosotros adoptamos esa nueva identidad y pasamos de ser criaturas a ser hijos. Entonces, una vez que ya somos hijos, allí entonces el Señor da la revelación, así como a Ezequiel se lo mostró y le dijo: muéstrales a ellos y dale el diseño, dale cuál es la forma de las entradas, la forma de la salida, descríbele, dale toda la configuración. O sea, es como que el diseño que nosotros tenemos, Dios lo revela completo. Entonces, eso es algo que tenemos que tener claros y debemos entender y, por supuesto, también aceptar, ya que el primer paso es el arrepentimiento. Y si tú que me estás escuchando ya eres
pasaste a ser hijo, o sea, ya te arrepentiste de tus pecados, aceptaste a Jesús como tu Señor y tu Salvador, ya pasas a este plano de hijo, por lo tanto, gozas del privilegio de que Dios pueda revelarte cuál es tu diseño, y ese es realmente su deseo. Dios no tiene personas que son seguidores ciegos, o Dios no estableció personas que van como borregos detrás de Él. No, Dios llamó a hijos, llamó a hijas, a los cuales su mayor deseo es poder revelarse y que nosotros podamos entender cuál es el propósito y el llamado que tenemos para poder ejercerlo aquí en la tierra. Fíjate, hay 3 verdades que necesitamos saber acerca de nuestro diseño. Lo primero es que el diseño de Dios para nuestra vida no es nuestra decisión. O sea, no decidimos nosotros, yo quiero hacer esto, o yo hago esto, porque yo soy el que decido. Debemos entender y aceptar que Dios estableció, Dios diseñó una forma para cada uno de nosotros. Y nuestra responsabilidad debe ser descubrirlo. No es que yo quiero ser esto, no, es que debemos descubrir, basado en todo lo que hemos vivido, basado en toda la historia de nuestra vida, basado en la nueva revelación que tenemos una vez que aceptamos a Jesús como Señor, tenemos la responsabilidad de descubrir cuál es ese diseño que Dios tiene para nosotros. También otra verdad es que el diseño es revelado de manera progresiva. Dios, no generalmente Dios muestra un diseño completo, porque necesitamos ir madurando en cada fase y cada temporada del camino que vamos recorriendo. Es como cuando Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y sal de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Realmente Dios no le mostró a dónde iba a ir. Dios le dijo, Dios le dijo, mejor dicho, no le mostró dónde iba a llegar como tal. Le dijo, sal primero y yo, en la medida que tú vayas tomando la decisión, yo te voy a ir mostrando hacia dónde vas a ir. Entonces, a esto se refiere. No te sientas frustrado ni te sientas preocupado o tal vez afanado porque no tengas la revelación completa. Hay mucha gente, es increíble, pero realmente el ser humano le interesa tanto las adivinanzas, les encanta saber el futuro. Hay personas que gastan cualquier cantidad de dinero en brujos para que les revelen lo que va a pasar en el futuro, porque es una necesidad que quieren saciar con algo que realmente no es parte o no forma parte del diseño que Dios estableció. Dios no te entrega la revelación completa para que tú puedas seguir trabajando y aumentando esa fe, para que tú puedas seguir creyendo, porque acuérdate que nuestra vida es justificada por la fe. Entonces es por eso que Dios, de manera progresiva, por cada temporada, Él va revelando nuestro diseño. Y lo tercero que debemos tener como verdad acerca del diseño es que el diseño que Dios hizo de nosotros es nuestra asignación. Muchas veces caminamos por la vida y vamos por una dirección que nosotros escogimos. Pero cuando te das cuenta o cuando Dios comienza a mostrarte o tú comienzas a atender la voz de Dios para descubrir ese diseño, te das cuenta que hay cosas que debemos hacer. Es una asignación, es una encomienda que nosotros tenemos. Es como una responsabilidad que Dios nos entrega para que nosotros podamos ejercerla aquí en la tierra. A veces pasamos mucha parte de nuestra vida siguiendo nuestros sueños, siguiendo nuestros anhelos, con Dios apartados a un lado. No quiere decir que vamos a renunciar a nuestros sueños y a nuestros anhelos, pero sí es necesario que podamos involucrar al Señor y que podamos caminar en esa asignación y cumplirla. De nada, no tiene sentido que podamos ser exitosos pensando que alcanzamos un sueño cuando tenemos el reino de Dios abandonado, cuando tenemos a Dios o la encomienda que Dios nos dio, la echamos a un lado. Realmente nuestra estadía aquí en la tierra debe ir en función del trabajo en el reino, porque si somos hijos y Dios nos llamó, debemos servirle, debemos trabajar para Él, debemos trabajar en función de su reino. Fíjate, cuando alineamos nuestro corazón a la voluntad de Dios, nuestra mente trabaja para caminar en pro a nuestro diseño. El diseño de Dios para nuestra vida es algo que se percibe y es necesario que alineemos esa voluntad
o la voluntad que Dios tiene a lo que nosotros sentimos. Era lo que te decía hace un momento. Puede ser que tú vayas en busca de tu sueño, en busca de tu realización, pero son sueños tal vez muy personales, son sueños muy tuyos y que de alguna manera sacan a Dios de la rutina o sacan a Dios o echan a Dios a un lado. La idea es que tú puedas o tengas el interés, y yo sé que si estás viendo este video y estás escuchando esta clase, es porque tienes el deseo de involucrar a Dios en tu camino. Entonces, la idea es que tu corazón se pueda alinear al diseño de Dios. La idea es que tu corazón pueda sentirse gratificado porque Dios tiene un diseño para ti, el cual tú quieres sentir, el cual tú quieres entender para poder caminar. Entonces, cuando tú dejas o haces que tu corazón se alinee a la voluntad de Dios, entonces allí tu mente comienza a trabajar. Allí tu mente comienza a desarrollar estrategias, comienza a trabajar en función de la voluntad de Dios. Por ejemplo, ahora mismo pues la iglesia local no está funcionando o está funcionando muy de vaivén, ¿sabes? Está funcionando a veces sí, a veces no, por lo menos en nuestro caso, aquí en Valencia, Venezuela, no estamos funcionando de forma muy regular, sino que cuando activan la semana flexible, ahora tenemos un problema de combustible, bueno, cualquier cantidad de formas que nos ocurren a nosotros para evitar que nos podamos congregar de forma local. Pero la voluntad de Dios es que el reino siga avanzando. Y la voluntad de Dios es que nosotros sigamos enseñando la palabra y que sigamos teniendo seguidores, que sigamos alcanzando almas para su reino. Entonces, cuando esa voluntad de Dios está afianzada en nuestros corazones, nosotros buscamos la manera, nuestra mente comienza a desarrollar la manera en que podemos seguir caminando hacia ese diseño que Dios estableció. Y es por eso que aunque no nos podemos congregar de forma local, en una iglesia, en un local, entonces buscamos la estrategia y grabamos un video para seguir enseñando la palabra, hacemos llamadas telefónicas para seguir en contacto con las personas, compartimos un mensaje bíblico diario, buscamos herramientas que nos ayuden a seguir construyendo lo que es la voluntad de Dios. Entonces a eso me refiero, no podemos limitarnos a cumplir nuestros sueños. Lamentablemente, en este tiempo hay muchas personas que han adoptado una posición de que pareciera que es como mejor el no congregarse. Pareciera que hubo como una desconexión y bueno, si no me congrego mejor, pero se desconectaron de todo, incluso del llamado que Dios les dio, incluso de ese propósito para el cual fueron llamados, lo tienen a un lado y el afán de estos días, el afán de tal vez buscar una estabilidad social, económica, de salud, nos ha llevado o ha llevado a algunas personas a desviarse y a buscar, a trabajar solamente por sus sueños, a trabajar por un propósito personal, dejando a un lado lo que es el propósito de Dios. Y para eso debemos tener mucho cuidado. Es por eso que día a día debemos trabajar en nuestro corazón para que la voluntad de Dios se mantenga alineada a nuestro corazón y podamos seguir trabajando en pro de su obra. Fíjate, el diseño es algo que se percibe. El diseño, hablando ya del diseño personal, es algo que se percibe, que se discierne y que se entiende. Es muy importante entender que todos los diseños para cada uno de nosotros son completamente diferentes. Todos tenemos características diferentes, todos tenemos personalidades diferentes, todos tenemos formas diferentes, incluso todos recibimos talentos diferentes que nos hacen engranar y nos convierten en un cuerpo. Por eso mismo Jesús nos describió a nosotros como que éramos el cuerpo, éramos un cuerpo. Entonces, cada uno tiene una función distinta, pero esa función tú comienzas a percibirla. Así como cuando tú tienes una intuición de pronto, mira, yo como que tengo, o soy bueno para esto. Yo como que tengo cierta inclinación hacia tal cosa. Hay personas, como lo vimos en la serie anterior, hablábamos de que podemos cumplir el propósito de muchísimas formas. Podemos hacer trabajo ministerial netamente. Hay personas que fueron llamadas exclusivas para trabajar en el ministerio, que fueron ungidos como pastores, como maestros, como evangelistas y trabajan de lleno en la obra. Pero también hay propósitos que
ayudan a la obra y no necesariamente trabajas directamente o de forma completa, como tal vez lo pueda hacer un evangelista, como tal vez lo pueda hacer un pastor. Pero entonces tú, para poder descubrir tu diseño, tú tienes que empezar a analizarte, tú tienes que comenzar a estudiar, y sin importar la edad que tú tengas en este momento. Tal vez tú dices, bueno, pero es que estoy viendo tal vez esta clase muy tarde. No, si eres muy joven o eres muy adulto o ya estás en la fase de la vejez, no importa. Lo importante es que si Dios está permitiendo que tú veas este contenido en este tiempo, es porque quiere despertar algo que hay dentro de ti. Entonces, lo primero que debemos hacer para descubrir el diseño es analizarnos. Es meditar en nosotros, es meditar en quiénes somos, en qué percibimos de nosotros. Piensa acerca de lo que es el reino de Dios. El reino de Dios es tan grande y hay tantas maneras de servirle, hay tantas formas de poder sembrar un granito de arena para que el reino de Dios se siga extendiendo. Por ejemplo, en mi caso, a mí me gusta mucho la enseñanza. A mí me gusta enseñar cualquier tema, y por supuesto en lo que es la palabra también me apasiona y me gusta ser motivadora. Entonces yo en algún momento percibí que me iba bien con el tema de la enseñanza. En algún momento tuve el discernimiento de que Dios me iba a ungir como pastora. Entonces tú tienes que empezar a analizarte y empezar a evaluar qué percibes de ese llamado que Dios te ha hecho. Fíjate que hay personas que esperan que venga una revelación divina y que venga una revelación celestial, que puede ocurrir, porque hay llamados que ocurren así, pues que hay revelaciones donde Dios habla a través de visiones, a través de sueños, a través de profecías, de revelaciones, pero basado o apartando esto, ¿no? Que puede ocurrir, si tal vez a ti no te ha ocurrido, tú tienes que comenzar a analizarte, a empezar a discernir, a empezar a percibir. Y por supuesto empezar a entender y a aceptar ese diseño que Dios hizo contigo. No tienes que compararte con nadie, no tienes que igualarte a nadie, porque te recuerdo y hago nuevamente el énfasis en que tu identidad fue diseñada de manera exclusiva. Cada uno de nosotros somos totalmente diferentes. Es por eso que tú no puedes decir, es que yo no puedo hacer nada por la obra porque es que yo no sé hablar en público, por ejemplo. O es que yo no ¿cómo evangelizo si yo me cuesta mucho hablarme, no sé expresarme? Entonces todas esas cosas son excusas. Tú tienes que entender que si de pronto tú no sabes hablar muy bien, te cuesta expresarte, tú tienes que buscar la estrategia, y es por eso que cuando alineas tu corazón a la voluntad de Dios, tu mente comienza a desarrollar estrategias que van a hacer que tú puedas cumplir ese diseño. Si no sabes hablar, escribe. Haz una imagen donde no aparezcas tú, sino que diga un mensaje y predica el evangelio. Pero hay millones de formas de poder colaborar y de poder entender nuestro diseño y poder trabajar en pro de la obra del Señor. Entonces, entenderlo es fundamental, porque si tú te basas en la comparación que puedas tener con otras personas, con otras iglesias, con otros ministerios, entonces nunca vas a cumplir realmente el propósito, porque te la vas a pasar pensando en que no eres lo suficiente como para hacer lo que otros hacen. Tienes que entender ese diseño que Dios hizo en ti. Por eso la tarea que te vas a llevar hoy es ese análisis. Tienes que analizarte, tienes que pensar, tienes que meditar en qué características, con qué características Dios te hizo, cómo te hizo el Señor. Eres alegre, eres reservado, eres hablador, eres pensante, eres observador. Tienes que pensar en todas esas cosas para que puedas entender ese diseño que Dios hizo de ti. Fíjate, el diseño de Dios siempre funciona, siempre va a funcionar. Y hago el énfasis nuevamente, si tú te basas en estar comparándote, en estar subestimando tus cualidades o subestimando lo que Dios te dio, entonces vas a pensar que las cosas no funcionan y vas a decir, no, pero es que yo no sirvo para esto, no, es que esto no es lo mío, no, es que yo no voy hacia esto, porque no. El diseño de Dios siempre funciona. Lo que necesitas es descubrirlo, lo que necesitas es entenderlo.
Tal vez por muchos años te han dicho que hay una forma de predicar el evangelio. Tal vez por muchos años te han dicho que hay una forma de orar. Tal vez por muchos años te han enseñado patrones que realmente son patrones netamente humanos, de personas que enseñaron a seguir a otras personas, cuando realmente debemos enseñar que debemos seguir a Jesús, que somos un cuerpo y que sí debemos funcionar como hermanos para caminar juntos, pero realmente la imitación principal que debemos tener es con referencia a Jesús y no a otro, porque tu diseño es netamente exclusivo. Entonces aquí no cabe de que las cosas no funcionan. Si no funcionan, pues entonces tenemos que darle la vuelta y meditar a ver si es que no hemos descubierto nuestro diseño como es, o es que estamos haciendo cosas que no están conformes a lo que realmente nosotros fuimos diseñados. Fíjate, por ejemplo, yo no puedo calzarme con un zapato talla 40, porque mi diseño es que yo calzo 37. Entonces no trates de calzarte en el zapato de otro, porque nunca entonces va a funcionar. Cuando encuentras, cuando entiendes y cuando aceptas tu diseño, entonces ahí te pones tu calzado, que es el que te queda realmente, y no puedes nada más caminar, sino que también puedes hasta correr. Ahora, fíjense algo, esto es un poquito de un repaso que vimos en la serie anterior. Te invito a que vayas a nuestro canal de YouTube y veas la serie anterior de mi propósito, la fase 1. Fíjense, para armar mi diseño debo conocer 3 cositas. Primero, mi identidad espiritual. Es la conciencia que tenemos de nosotros mismos. Mira, para poder cumplir la voluntad de Dios es fundamental tener nuestra identidad muy clara. Si nuestra identidad no está clara y además de no estar clara, no está firme, entonces se nos va a hacer casi imposible avanzar y mantenernos en lo que es nuestro propósito, en lo que es el diseño que Dios nos entregó. Cumplir la obra de Dios se nos va a hacer un peso inmenso y las cosas ahí sí es verdad que no van a funcionar. Lo primerito, por eso tienes que ver la primera clase que dimos en la fase 1 de esta serie acerca de la identidad. Pero la identidad espiritual tú tienes que aceptarla, tienes que entenderla y tienes que ponerla firme y por obra. Es lo que te da la firmeza. Entonces es la percepción que tienes de ti mismo. Mucho cuidado con subestimarte. Yo creo que todos hemos pasado por esa fase. Y no es que en algún momento lo vivimos, yo creo que casi siempre vivimos subestimándonos y cada vez que tú quieres hacer algo bueno, llega la mente y te dice, no, es que no puedes por tal cosa, entonces siempre quiere poner una barrera. Esas barreras tenemos que romperlas y debemos dejar la subestimación, porque si Dios nos dio un diseño, ese diseño está perfecto, está hecho a la perfección y funciona. Entonces, primero, conciencia de quiénes somos nosotros. En segundo, tenemos que conocer que hay un propósito general. Tengo una identidad espiritual en primer lugar, como hijo de Dios, y tengo un propósito general. Fíjate, el propósito general es la conciencia que tenemos del trabajo en equipo. Es decir, el propósito general, hay un llamado general que Jesús nos hizo, que nos habló y nos dio una encomienda y dijo, id y hacer discípulos a todas las naciones. Él entregó un diseño para ser discípulos a todas las naciones. Entonces, hay un propósito general al cual nosotros pertenecemos, somos parte de un cuerpo. Entonces, tengo una identidad espiritual y entiendo que trabajo en equipo para un propósito general del Creador de los cielos, de nuestro Padre Celestial. Y en tercer lugar, también tengo un propósito individual, que es la función que cumplimos para trabajar en el objetivo común de ese propósito general. Es decir, que si el objetivo general es la encomienda de ir y hacer discípulos, de bautizarlos en nombre del Espíritu Santo, de llevarlos a ellos a que se arrepientan y conozcan al Señor, nosotros tenemos un propósito individual, una forma, una función de cómo hacerlo, que trabaja en pro de este propósito que les acabo de describir, sin importar cómo lo hagas. O sea, tú eres parte del cuerpo. Es por eso que la misma enseñanza de la palabra nos dice que la oreja no le envidia nada al dedo del pie.
o que una mano no puede hacer lo que hace una rodilla, porque todos tenemos una función completamente distinta. Tú trabajas en función del propósito general de una manera completamente diferente a la que yo hago. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Primero, tenemos una identidad espiritual. Segundo, hay un propósito general y tenemos conciencia de que trabajamos en equipo, de que uno siembra, el otro riega y que el crecimiento lo da Dios. Y tenemos un propósito individual que colabora en ese trabajo que tenemos en común. Fíjate, nuestra identidad espiritual es como la columna vertebral del cuerpo humano. El cuerpo humano se mantiene firme, se mantiene erguido y puede desarrollarse bajo el diseño original de Dios gracias a esa columna vertebral que es el principio. De allí se desencadena, el resto del funcionamiento del cuerpo. Y esa columna vertebral está representada en esto que quiero hacerte hoy como una analogía a nuestra identidad espiritual. Fíjate, cuando tú tienes tu identidad espiritual determinada y firme, eso a ti te va a dar fuerza. ¿Por qué? Porque una cosa es la identidad espiritual y una cosa es la identidad que tú puedas tener de forma terrenal o personal. Porque tu identidad espiritual te dice, tú eres hijo de Dios y tú todo lo puedes hacer en Cristo. Tú todo lo puedes lograr. Tú tienes la fuerza, yo te he dado la fuerza para tú avanzar. Pero tal vez tu identidad personal o esa concepción de las que nos subestimamos dice, no, pero es que tú no eres capaz. Entonces es como una fuerza, una lucha entre esa espiritual y esa personal, que la espiritual es la que debe prevalecer, y por eso es que la quisimos hacer como una analogía contra la columna vertebral, porque si la identidad personal en algún momento se ve quebrada o se ve golpeada, la identidad espiritual es la que hace que te mantengas firme. En aquellos momentos cuando quieres abandonar porque dices, no, es que ya no estoy cansado, esta situación ya no la aguanto, estoy cansada de hacer y que no veo tal vez el fruto, entonces la identidad personal se va decayendo, pero la espiritual, cuando está firme, es esa columna vertebral que te recuerda que el llamado te lo hizo Dios y no los hombres, que los dones te los entregó Dios y no son los dones que tú desarrollaste por tu propia fuerza, sino que ha sido Dios quien te ha ungido, y es esa identidad la que hace que te levantes, que te da fuerza, pero que además también te da estabilidad para mantenerte en el tiempo. ¿Cuántas personas no han abandonado sus llamados o sus propósitos, e incluso se han salido del marco de su diseño porque no tienen la identidad espiritual afianzada y firme? Piensan, se caen en el camino, se caen por las adversidades, se caen porque piensan que no pueden, se caen porque ya no tienen fuerzas. Por eso es necesario que nuestra identidad espiritual esté muy firme. En este tiempo es muy fácil, o ha sido bastante fácil, caerse, porque las adversidades han sido muchas. Las dificultades a nivel nacional y de todos los países han sido muy, muy difíciles. Entonces, muchos nos hemos visto tentados a abandonar el llamado que Dios nos dio. Y aquí me estoy confesando también, porque cuánto con tanta situación tan difícil no nos vemos tentados a sucumbir, a abandonar. Pero es nuestra identidad espiritual la que nos dice, no te puedes detener, no puedes abandonar, sigue confiando, sigue adelante, y es la que te da la firmeza y es la que hace que te puedas seguir moviendo. Si nos entregamos solamente a mantenernos firmes con nuestra identidad personal o esta identidad terrenal, pues entonces vamos a caer, vamos a estar en sub y baja, vamos a perder la estabilidad. Pero necesitamos afianzar esa parte espiritual, y esa parte espiritual la afianzamos exclusivamente teniendo una relación íntima con Dios. Por eso es que el diseño se descubre meditando y pensando en lo que Dios ha hecho en nosotros, pero también se descubre orando, se descubre estando en constante relación con aquel que hizo el diseño. Cuando uno diseña una casa, de pronto, si tú tienes alguna duda de cómo funciona alguna tubería o cómo está diseñada alguna pared, algunas puertas, qué sé yo, uno busca al arquitecto, uno busca el que hizo el diseño de esa casa. Entonces, para tú poder descubrir tu diseño, ¿a quién más vas a buscar sino al que te diseñó, que es nuestro Padre Celestial? Fíjate,
hay un propósito colectivo, hablábamos hace un rato. Aquí te puse las citas bíblicas, te las voy a mencionar para que las busques, para no hacer tampoco tan extensa la clase. Entonces, lo primero es vivir en relación con nuestro Padre. Para poder mantenernos en esa identidad espiritual, puedes buscar en la cita en Hebreos 4, del 14 al 16, debemos vivir en relación con nuestro Padre. Es la forma de mantenernos unidos al cuerpo, de mantenernos constante relación y comunión con Él para seguir avanzando y seguir creciendo. Además de ese propósito colectivo, está ligado a que nosotros somos administradores. Dios nos dio la administración aquí en la tierra. Entonces somos nosotros quienes podemos dosificar, quienes podemos hacer las estrategias que vamos a usar para que ese propósito colectivo siga avanzando. Fíjate que dentro del propósito Dios nos dio el gobierno. En Génesis 1:28 tenemos el gobierno sobre la tierra. Tenemos autoridad dada y establecida por Dios. ¿Para qué? Para establecer su voluntad, para establecer la voluntad de Dios aquí en la tierra. Fuimos escogidos no al azar, no, Dios se tomó el tiempo exclusivo y sabía que podía contar contigo para cumplir ese propósito. Y fíjate que una vez más reinamos sobre la tierra. Apocalipsis 5:10 dice, reinamos sobre la tierra. Fuimos diseñados para sojuzgar, para gobernar, para administrar, y todo eso podemos hacerlo porque fuimos ungidos, tenemos la ¿cómo se dice? Como la autoridad delegada. O sea, Dios nos otorgó esa autoridad para poder ejercer el llamado y para poder cumplir ese propósito colectivo para el cual nosotros fuimos llamados. Fíjate, el propósito individual no se escoge, se descubre. General, la gran comisión. Trabajamos para establecer el reino, trabajamos para ser discípulos, trabajamos para que otros conozcan a Jesús, para que otros puedan acudir a esa salvación, que Dios es el que hace el llamado, pero tú y yo somos instrumentos para que esas personas puedan acercarse a Dios. Entonces, ese es nuestro propósito general, pero el propósito individual no se escoge, sino que se descubre. Te decía hace unos minutos, medita en ti, piensa esos talentos y esos dones que Dios te dio y vas a empezar a discernir, vas a empezar a entender. Tú dices, oye, tal vez por eso es que estoy entendiendo que, bueno, yo soy buena para escuchar a las personas. Entonces, si tienes un talento, un don de poder escuchar, entonces eso es sumamente importante y beneficioso para el propósito colectivo. Te tienes que comenzar a descubrirlo. Y si eres buena para escuchar, seguramente la gente te busca. Entonces ahí te vas nutriendo, vas buscando herramientas y enseñanzas que te permitan desarrollar ese talento que Dios te entregó para que sigamos colaborando en el reino. Pero no se impone ni se escoge, sino que se descubre el talento que Dios nos dio. Fíjate, rápidamente, 12 cosas que nuestro Padre Celestial hace para que podamos cumplir el propósito. Ya Dios colaboró y sigue colaborando para que nosotros podamos cumplir ese propósito. No hay excusas para no hacerlo. Rápidamente las vamos viendo. Él nos los muestra, o sea, Él va a mostrarnos el propósito. Él nos va a explicar el propósito para que podamos entenderlo. Dios no te va a mandar a hacer algo y sin tú entender, sin tú saber. Él necesita que tú entiendas. Para eso es la relación con nuestro Padre, para eso es el descubrimiento. Él nos describe el propósito, así como vimos que en Ezequiel el Señor le daba el detalle del diseño. Asimismo, el propósito que tú tienes, Dios te lo va a ir revelando y Él te lo va a describir. El propósito de Dios, fíjate, o mejor dicho, lo que Dios hace es ubicarte y direccionarte. Si tú estás caminando en una dirección incorrecta y tú tienes el deseo de hacer la voluntad de Dios, tú le pides, Señor, si estoy en una dirección incorrecta o en una ubicación que no está alineada a tu propósito, por favor, es como un GPS, es como una brújula. Él te ubica buscando dirección y te ubica y te lleva hacia el camino, te da la ruta que debes seguir para direccionarte hacia tu propósito. Te activa. Fíjate que a veces pensamos, mira, por muchos años Dios pudo haberte preparado y todo lo que viviste es por causa de un propósito. Todo lo que viviste es por causa del cumplimiento de tu propósito. Y de pronto tú dices, pero es que no hice nada durante los años que viví.
Pero llega un momento donde Dios te activa y dice, este es el tiempo de que todos los años que viviste, que tal vez sientes que no hiciste nada, fue un tiempo de preparación para este tiempo de activación que ahora te toca. Así que no dudes en que si tal vez piensas que Dios no te ha usado en un tiempo atrás o que todo lo que has vivido no has visto que Dios te haya usado, no te preocupes por eso, porque la activación de Dios llega en la temporada que nosotros menos le esperamos. Jesucristo vivió 30 años y fue activado realmente en su ministerio a esa edad. Entonces, todo el tiempo anterior fue un tiempo de preparación para alcanzar el propósito por el cual fuimos diseñados. Además de eso, recibimos unción. El Señor nos unge para que podamos cubrir, para que podamos ejercer ese llamado y podamos cumplir la función para la cual fuimos llamados. Además de eso, nos capacita, porque Dios no te va a entregar una actividad para hacer y no vas a tener el conocimiento, la aptitud para poder hacerla. Él te va a capacitar para que tú puedas cumplirlo. Te hace entender la asignación. Dios a veces nos hace entender, a veces cuando Dios te revela la asignación, tú dices, oye, pero es que esto como que no cuadra mucho conmigo. Pero después te hace entender. Hoy justamente conversaba con una persona y me decía, a mí me obligaron a estudiar, mis padres me obligaron a estudiar. Y decía, yo no entendía en ese momento. Es más, me contaba esa persona que había durado un año en rebelión. Él dijo, yo no voy a estudiar, y todo ese año se la tomó sin hacer nada. Entonces dice que en ese tiempo sus padres lo obligaron, pero hoy en día él entiende y entendió que esa obligación que tal vez de los padres de él le hicieron hace unos años fue un beneficio y que ahorita él está viendo el fruto de ese beneficio. Entonces a veces la voluntad de Dios cuesta entenderla, pero Dios te la va a hacer entender, porque tal vez esa cosa que a ti no te gusta todavía, que todavía no has logrado entender mucho, que la voluntad de Dios a veces cuesta un poquito, te va a hacer entender esa asignación que Él te ha dado. Así que no te preocupes, ni te quejes, ni te resistas, no te resistas a lo que Dios tiene contigo. Además de eso, Dios también te conecta con otras personas, porque no somos individuales. Dios trabaja como cuerpo. El llamado que tenemos es como cuerpo. Tenemos asignaciones individuales, pero que trabajan en función del cuerpo. No somos los llaneros solitarios, lo que siempre decimos. No es que nosotros vamos a conquistar el mundo solos. Dios siempre te conecta con personas idóneas para que tú puedas alcanzar el propósito para el cual fuimos llamados. Nos da la provisión. Cuando Dios te hace un llamado, Él te da el recurso para que tú puedas cumplir ese llamado. Entonces, no te preocupes si la visión que Dios te está revelando o que Dios te ha revelado, tú ves que es una visión demasiado difícil de alcanzar por temas económicos o no nada más económicos, sino cualquier tipo de recurso que necesites. Dios te los va a entregar y te va a dar todo lo que tú necesitas para poder alcanzarlo. Además de que Dios siempre está contigo durante el camino. Durante los desiertos, durante las tormentas, durante las primaveras y durante las fiestas, Dios siempre está contigo. Pero adicionalmente a todo lo que te acabo de decir que Dios hace para que tú puedas descubrir y alcanzar tu propósito, es que por encima de todas estas cosas, el amor de Dios es incondicional. Dios te ama por encima de todo, y esto es tal vez hasta un tema que podemos dar aparte. Pero a mí, por ejemplo, me gusta mucho la historia de Sansón. Sansón fue un hombre que prácticamente hizo todo lo contrario a lo que Dios le había dicho. Pero al final él pudo cumplir el propósito, porque es que por encima de todo eso estaba el amor de Dios. Dios nunca lo abandonó, a pesar de que él no escuchó, a pesar de que se rebeló en contra de lo que le habían asignado, pero al final de todo el amor de Dios está por encima de cualquiera de estas cosas. El amor de Dios está por encima de tu propósito, y eso quiero que lo tengas claro. Y no con esto nos vamos a cruzar de brazos y decir, bueno, pero si Dios me ama no hago nada. No, esa no es la idea. La idea es que si nosotros amamos a Dios, entonces vamos a retribuirle su amor con servicio, y podemos hacer todo lo que Él necesite, lo que pueda Él complacerle. Cuando estamos enamorados, cuando amamos, tratamos de dar lo mejor para la otra persona. Entonces Dios espera que podamos cumplir el propósito. Fíjate, ya casi culminando, nuestro propósito lo seguimos por Dios y lo hacemos para los hombres. Muchas veces he escuchado decir que hay personas que se cansan
incluso hasta uno mismo pues lo ha podido sentir en algún momento. Nos cansamos de trabajar para la gente, porque a veces la gente nos paga mal y porque yo hago tal cosa y entonces me retribuyen con mal. Yo quiero que te vayas en esta noche bien claro y seguro y entendido de que el propósito para el cual tú y yo fuimos llamados, nosotros lo hacemos y lo seguimos es por Dios, porque amamos a Dios, pero tenemos que entender que lo hacemos por amor a Dios, pero lo hacemos para las personas, ¿ok? Nuestro propósito está ligado netamente en forma vertical hacia Dios y en forma horizontal hacia las personas. Nuestro propósito no está desligado de las personas y tu mirada no debe estar puesta en la recompensa, sino más bien en aquel amor que sientes por Dios, que todo lo que tú haces, lo haces es por Él. Lo haces para los hombres, pero lo haces por amor a Dios. Y con esto quiero cerrar esta sesión de hoy, agradecerte por haberlo visto, quiero bendecirte en el nombre de Jesús y declarar que vas a comenzar a descubrir, quiero que allí donde estás puedas cerrar tus ojos por un momento y quiero orar por ti. Quiero en el nombre de Jesús declarar una activación sobre tu vida para que comiences a ver la revelación de lo que Dios tiene para ti. Yo declaro en el nombre de Jesús que Dios comienza a hablarte, que Dios comienza a mostrarte allí donde estás. A partir de hoy comienzas a recibir revelación si no la habías tenido antes. Y si ya la habías tenido, yo quiero declarar de forma profética en el nombre de Jesús que te activas en el propósito, que no te sales. Yo quiero también orar por aquellos que han estado un poco desganados, que han estado un poco desanimados, que han estado un poco apartados. Y si viste este video hasta el final, quiero declarar en el nombre de Jesús que te activas, que te levantas, que si 7 veces cae el justo, 7 veces el Señor lo levanta. Y si has visto este mensaje hasta el final, es porque Dios quiere que cumplas ese propósito, es porque tu tiempo no se ha acabado y es porque Dios está allí contigo y su presencia no te ha abandonado ni un solo instante y seguirá firme contigo hasta que cumplas el propósito que Dios diseñó para tu vida. Dios te bendiga.